En esta charla se comentan resultados de los primeros estudios realizados sobre ritmos de danzas y se muestra cómo pueden analizarse y caracterizarse espectralmente. Lo más importante encontrado es que algunos sonidos mexicanos milenarios, con los de las danzas analizadas, pueden alterar la conciencia y el metabolismo de los que los escuchan. Este estudio ejemplificativo independiente se hizo para mostrar que es posible analizar algo del patrimonio sonoro con técnicas científicas. Es un modesto homenaje a los generadores y usuarios de sonidos panamericanos y a sus grabadores, conservadores y resguardadores. Desde hace más de una década se han realizado estudios en un nuevo campo de investigación con un esquema que se ha denominado arqueociencia sonora. Básicamente, consiste en estudiar los restos sonoros con técnicas de la arqueociencia, que ha incorporado el aprovechamiento de laboratorios y otras herramientas científicas de análisis. La demanda potencial de estudios es muy grande. Los restos sonoros son los cientos de miles de artefactos sonoros arqueológicos recuperados, los cientos de instrumentos musicales etnológicos que aún se usan, las más de 300 variantes de las lenguas indígenas, la variada y diversa iconografía sonora, las miles de especies de animales que aún producen sonidos, los diversos sonidos de fenómenos naturales, los textos de cronistas sobre usos sonoros y los cientos de miles de documentos sonoros etnológicos como los que se ha venido estudiando en los últimos años. El estudio es un ejemplo de una recomendación anterior para empezar a estudiar técnicamente los documentos sonoros etnológicos. Se analiza algo sonoro de las ceremonias milenarias que pudo permanecer y quedar registrado en las grabaciones conocidas, a pesar del exterminio, colonización, evangelización, racismo, discriminación y las prohibiciones. Por desgracia, los ritmos sonoros de origen más primitivo de nuestro continente se perdieron, principalmente porque los pueblos que aún los usaban a la llegada de los invasores fueron masacrados antes de la llegada del fonógrafo. Por fortuna, existen muchas grabaciones, hasta abiertamente, que pueden analizarse técnicamente. Se han gastado muchos recursos y realizado grandes trabajos para registrar, conservar y preservar el patrimonio de los documentos sonoros, como los existentes en las fonotecas. El patrimonio audiovisual del mundo es de 20 millones de horas, según la UNESCO. La Fonoteca Nacional de Conaculta tiene más de 455,000 soportes inventariados, aunque incluyen acervos de radio. Se estima que la Comisión Nacional de Desarrollo Indigenista, CDI, tiene cerca de 250,000 documentos sonoros etnológicos. La Fonoteca de Lina tiene fondos fonográficos. Mucho de lo sonoro registrado ya no vive y se conoce muy poco abiertamente. Las grabaciones no solo sirven para escucharse, también pueden examinarse y mostrarse con técnicas de análisis de señales, por ser mejores que los lenguajes existentes, incluido el musical. Desde mediados del siglo pasado, algunos etnomusicólogos utilizaban equipos tecnológicos como el Melograph para graficar sonogramas de cantos con objeto de transcribirlos etnomusicológicamente. La academia actual ya no los utiliza, posiblemente porque los cantos antiguos son difíciles de transcribir musicalmente. Se presentan los principales resultados de un ejercicio de análisis con espectrogramas de ritmos monofónicos de instrumentos de acompañamiento de cantos y danzas. Esos ritmos se han despreciado por monótonos, primitivos y elementales, pero por eso mismo son muy importantes. Se relacionan con las frecuencias normales de latidos del corazón humano y pudieron ser de los primeros sonidos culturales generados para la comunicación, expresión o coordinación social temporal, como en las danzas y cantos. Son independientes de su lenguaje y pudieron surgir antes y han subsistido aún después de su desaparición. Los sonidos analizados se caracterizan con un número entero
para poder compararlos en forma cuantificada. Los ejercicios realizados son repetibles y comprobables por cualquiera que quiera hacerlo. Esta lámina incluye lo mínimo requerido para poder leer la iconografía de un espectrograma. Es una gráfica en el espacio de las frecuencias de una función en el tiempo que se mapea matemáticamente con transformadas de Fourier. En este caso, la función en el tiempo es un segmento de una pista de audio grabada digitalmente. Signal de la parte superior es la intensidad de la señal grabada. Kilohertz del eje Y es la frecuencia de la señal en kilociclos por segundo. Sec del eje X es el tiempo en segundos. Los tonos de gris muestran la intensidad de las frecuencias en decibelios. Las pulsaciones son las señales verticales grises oscuras. El ritmo se calcula contando las que aparecen en la ventana. Carl Lumholtz fue el primero que grabó cilindros de cera en México y que comentó las ceremonias y curaciones del peyote. También dibujó los instrumentos usados, pero parece que no grabó sus sonidos. En el espectrograma se muestran las frecuencias de voz de hombres, quizá tratando de imitar sonidos de animales. En el fondo del ruido se observan bandas de sonidos rítmicos muy débiles, pero pueden ser de ruido más fuerte de la propia grabadora. El primer análisis del ritmo quiligua es de una pista abierta del sitio web de la Fonoteca Nacional sin información. La caracterización cuantificada del ritmo monofónico repetitivo sin acentos o silencios notables de la sonaja, que es el instrumento más usado por los yumanos, se hace en base a que en la ventana se muestran 35 pulsaciones en 10 segundos y 35 por 6 es igual a 210 pulsaciones por minuto, que es el principal ritmo yumano encontrado en los análisis. 210 entre 3 es igual a 70, que es el ritmo medio del corazón masculino, lo que muestra su principal relación humana. Se muestra una posible representación musical del ritmo de la sonaja, pero depende de la duración asignada al sonido de sus percusiones, que en este caso no varía en el tiempo, como usualmente ocurre con las notas musicales. La altura asignada a la frecuencia fundamental o tónica es una aproximación muy burda y arbitraria, ya que en la realidad se genera un rango muy amplio de frecuencias fuertes. El timbre de los sonidos no puede escribirse musicalmente. El mismo ritmo de 210 pulsaciones de la sonaja por minuto se encontró en otras pistas abiertas de la Fonoteca Nacional que provienen de la CDI. Lo mismo sucede en las pistas de un disco que incluye 34 cantos con sonaja de Trinidad Ochurte, ya fallecido. El mismo ritmo de la sonaja se observa en otras pistas como esa Pai Pai de otro disco de los 4 de la CDI, música de las fronteras norte y sur de México. Los discos incluyen cerca de 100 pistas grabadas, pero aquí solo se muestran espectrogramas de algunas de ellas. El ritmo de 210 pulsaciones por minuto también aparece en esa pista Cucapá del disco anterior. Se encontraron otros ritmos monofónicos menores como ese pápago de 180 pulsaciones por minuto. Es interesante comentar que 180 entre 3 es igual a 60 y 180 entre 2 es igual a 90,
que corresponden al ritmo bajo y alto respectivamente del normal del corazón masculino. Otras pistas monofónicas tienen un ritmo de 120 pulsaciones por minuto y 120 entre 2 es igual a 60. Un ritmo más rápido aún se usa en otras danzas mexicanas, como la llama azteca chichimeca, de 240 por minuto. Se encontró que el ritmo cumiay de 18 cantos de un disco de Gloria Castañeda Silva, ya fallecida, es monofónico repetitivo, pero menor, aproximado a 114 pulsaciones por minuto. Otras grabaciones yumanas ya no son de ritmo constante, tienen adornos, acentos o silencios, principalmente algunas recientes. Eso indica que el ritmo monofónico original puede estar perdiéndose en la zona. El ritmo de 210 pulsaciones por minuto se encontró en otras grabaciones abiertas de etnias del sur, como en esa maya de Guatemala de 1945. Lo especial de la pieza es que las pulsaciones son del tun o tambor maya. El mismo ritmo se observa en la pista cora. Lo interesante es que las pulsaciones rítmicas son de instrumentos de cuerda de violines y guitarra, que usualmente son instrumentos melódicos en la música actual. Todo lo anterior indica que los ritmos encontrados pudieron ser de uso de los pueblos originarios de la mayor parte de la costa sur y oeste del México antiguo. El ritmo de 210 pulsaciones por minuto era usado por algunos compositores de música de concierto barroca como Johann Sebastian Bach. Ritmos monofónicos de frecuencia constante también se usan en otros géneros musicales populares actuales como el rock y el rap. Los ritmos monofónicos eran y aún son usados por otras etnias de Estados Unidos, Canadá y Alaska, como el de coros de los navajos de un video abierto. En ellos solo varía el ritmo de las pulsaciones, que en este caso es de aproximadamente 160 por minuto, posiblemente por la dimensión mayor del tambor y de los percutores. Es similar al usado en sus danzas de guerra. Este ritmo de guerra es de un canto de Canadá proveniente del archivo Phonogram de Berlín, que tiene 145,000 grabaciones de música representativa de la herencia cultural de muchas culturas del mundo, pero no se conocen estudios técnicos abiertos de sus ritmos. El espectrograma superior comprimido en el eje de frecuencias muestra los componentes de los sonidos de la danza de Andacollo de Chile. Tiene un ritmo constante de 60 pulsaciones por minuto, similar al de algunas marchas militares. Los triángulos de frecuencias tienen similitudes iconográficas de ritmo con las líneas en zigzag y triángulos yumanos de los petroglifos, decoraciones y de la misma sonaja. Expertos en iconografía han comentado que esos trazos representan una serpiente, pero eso no necesariamente se contrapone porque algunas de ellas también producen sonidos rítmicos. En el espectrograma se muestran las pulsaciones del cascabel de una serpiente, pero su ritmo menor es mucho más rápido que los humanos, de 18 por segundo o 1080 por minuto. Otras sonajas aún sobreviven en el sur mexicano.
como las mixtecas que se usan en Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, tocadas por grupos grandes de danzantes que usan ritmos de 140 a 180 por minuto. También incluyen decoración con grecas en líneas de zigzag. Ya pudieron probarse y analizarse acústicamente. Su presión sonora es de 88 dB a 1 metro, que es equivalente a una potencia acústica radiada máxima de 0.008 watts. Como las frecuencias generadas fuertes se incluyen en el rango de mayor sensibilidad auditiva humana, de 1 kHz a 6 kHz, su impacto sonoro es considerable a cortas distancias y pueden escucharse bien dentro de los recintos ceremoniales. Tocadas en un grupo al mismo tiempo, sus efectos audibles y neuronales especiales se incrementan notablemente. El ejercicio mostrado es un ejemplo de lo que se busca en la UNESCO sobre, entre comillas, metodologías, técnicas y tecnologías para la investigación sobre el patrimonio cultural inmaterial y casos concretos de investigación, se cierran comillas. Pero por desgracia solo les interesa lo que aún vive. Se ha probado que hasta el patrimonio sonoro muerto puede ser materia de análisis, aunque es deseable que en el futuro surja mayor interés institucional en el estudio formal y a fondo de los restos sonoros y su difusión con mayor amplitud. El estudio podría profundizarse y extenderse a otras etnias nacionales y del resto del continente, si se desea. Es posible estudiar ritmos de los pueblos de origen milenario que fueron divididos y aislados por las fronteras del norte y del sur. Sus ritmos semejantes los vincula y les puede servir hasta en la resistencia pacífica contra su aniquilación y la de su cultura. El hermoso mural de Bonampak indica que las sonajas fueron usadas hasta por una de las culturas más desarrolladas del México antiguo. Es uno de los pocos instrumentos antiguos que aún siguen utilizándose por varias culturas actuales, como las yumanas. Los investigadores que pudieron escuchar cantos de pueblos de origen primitivo comentaron que algunos eran monofónicos o bifónicos constantes. El canto Juku de Lola Liegja, que era el último chamán fueguino, es un buen ejemplo de eso. Pudo analizarse su ritmo, que es similar al del corazón humano. Las vibraciones rítmicas del corazón son de las primeras que percibimos de la madre desde cuando somos fetos. Se cree que los sonidos rítmicos son los primeros culturales que pudieron surgir aún antes del lenguaje, para propósitos de coordinación social como en las danzas, caminatas y marchas. Se generaban y aún se producen en muchos trabajos antiguos manuales desde antes de la edad de piedra o paleolítica hasta nuestros días. Se cree que el efecto especial generado era cruzado. Por una parte, la frecuencia infrasónica baja, delta, inducía en el cerebro un estado de sueño y de mínimo gasto de energía. Y, por otra, al aumentar el ritmo del corazón, aumentaba la circulación de la sangre en todo el cuerpo. Es probable que sea lo que origina que los danzantes y cantores no se cansen pronto y entren en un estado alterado en poco tiempo, como lo han comentado. Estos efectos especiales podrían probarse y analizarse experimentalmente. Los ritmos sonoros que generan los efectos especiales pueden ser la causa principal de sus usos ceremoniales, curativos o chamánicos. Es probable que también sean la causa de los usos y gustos de los ritmos sonoros que fueron practicados y aún se practican por muchas etnias indígenas de origen milenario del continente. Se cree que es lo que más los unía y puede volver a unirlos culturalmente, si se dan cuenta de ello. Su estudio a fondo podría servir hasta para probar terapias sonoras futuras de muy bajo costo,
con instrumentos o artefactos sonoros muy sencillos de percusión y los llamados idiófonos, como los de frotado y sacudimiento, que aún se aprovechan en muchas comunidades rurales